sociales. Llegó el momento de el maestro de maestros. Tomás. Compadre, nos vamos hoy día con un tema polémico y sin embargo históricamente irrefutable. Hoy día en Conspiración Salfate vamos a hablar de aquellos genios que han cambiado el curso de la historia. Gran cantidad de inventos que hasta el día de hoy usamos de parte de ellos y que deben su inspiración a las drogas, fíjense. Drogas, muchas de ellas, que son amplificadores de conciencia. ¿No son tan malas, maestro? Mire, ¿sabe qué? Ya que usted coloca el punto, cualquier abuso de cualquier sustancia, incluso, por supuesto, aquellas que en alguna primera etapa te permiten algún tipo de amplificación de tu personalidad o incluso de introspección de la misma, puede llegar a traer trágicas consecuencias si terminas tremenda y terriblemente apegados a ellas en vez de vivir y de jugar tu vida sin depender en algún momento de ella. Debieran inspirar, debieran quizás desarrollar, mas no debieran ser tu único objetivo o meta en la existencia. Sin embargo, algo por ahí quedó medio capturado, el grande y único Steve Jobs. ¿No? ¿Por qué? Máximo. ¿Qué tiene que ver él? Porque él debe, lo dice, y que incluso cuando no estuvo practicando el consumo de LSD, ácido lisérgico, fue cuando entró en la peor etapa de su vida. Llegaron a echarlo porque su carácter, su genio cambió. Luego, cuando regresó a consumir estas pequeñas estampillas con ácido lisérgico que fueron descubiertas por el doctor Hoffman casualmente y que luego entendió de que podría ser una de las grandes raíces positivas de la curación del alma y la mente de la persona y que hoy por hoy lo quieren regresar como método de pronóstico y también terapéutico, este hombre dijo: con el LSD se me abrió un mundo y todo de los gran parte de sus invenciones, como por ejemplo el iPhone, tienen que ver precisamente con el consumo de esta droga. Atención, ¿qué fue lo que dijo Steve Jobs respecto al consumo de LSD? Desde muy joven lo suspendió, se fue a la mierda y después regresó ya un poquito más calmado, mesurado en la práctica. Lo siguiente: tomar LSD fue una de las 2 o 3 cosas más importantes que he hecho en mi vida. Las personas que nunca han tomado ácido nunca me entenderán completamente. Yo conocí a este hombre hace varios años, estuve en una de sus empresas y la verdad que, bueno, no sé si estaba volado, pero era muy simpático, se le ocurrían 1000 huevas por hora, pero bueno. Maestro, solo una aclaración, esto no es una apología a la droga, digamos que es Por cierto, es revisitar la historia de grandes personajes que hicieron grandes avances y descubrimientos y que consumían. ¿Sabe qué? Aprovecho de ocupar sus palabras. Quizás las drogas en sí nunca tienen una característica tan potente y genialmente liberadora. Depende de quién las ocupe. Sí, claro. O sea, una droga que puede ser un activador de conciencia en buenas manos, en una mente ya trabajada, probablemente puede servir como una herramienta poderosísima, O sea, creativa. claro. En quien necesita tapar cosas en su vida, aquel que necesita huir de lo que le ha ocurrido, probablemente sea todo lo contrario y sea un agujero negro. Una misma droga no golpea de la misma forma en personas distintas. Por lo tanto, una vez más, la cosa no está en las drogas, sino está en su usuario, y entendiendo que, debo decir, todas las cosas que vamos a mencionar están todas prohibidas, Sí, claro. por lo menos en nuestro país son ilícitas, y si bien algunas las quieren usar con modo terapéutico, tiene que ser acompañado de una persona que sabe con los títulos apropiados. Por eso lo que tú nos dijiste una vez, con las dosis apropiadas, las adecuadas para el peso, las Según la persona, según lo que tiene, según lo que busca, y acompañado de una persona que está medianamente entrenada para tales efectos. Salfate, perdona, Tú lo que me puedes gustaría, comprar porque también. un hombre Sí, tan innovador y creativo como Steve Jobs, Tremendo. ¿no es cierto? Ya que todos lo conocemos. Yo no sé cuál es el efecto principal que hace el LSD, yo no lo Perfecto. sé. Entonces, ¿esto qué? ¿Como que alucinógeno? ¿Cuál es? Muy buena pregunta. De hecho, podríamos hacer un experimento. Lama, ¿me podrías, por favor, pasar un poquito el Facebook? La billetera, maestro. El LSD, la verdad es que es un compuesto tremendamente potente. ¿Qué es lo que hace? Te voy a hablar, no te sabría explicar bien químicamente, pero provoca que tu cerebro expanda tus sentidos logrando una instancia que se llama sinestésico. ¿Qué significa esto? Que yo puedo ver los sonidos, puedo degustar los colores, algo que así. Ahora, porque sabemos que no es una alucinación, porque distintas personas, distintas culturas frente, por ejemplo, al color amarillo, sienten un mismo sabor. Vale decir, agarra tu capacidad cerebral de los 5 sentidos, el sexto, incluyendo la mente, y comienza a abrir brechas de interconexión que tú normalmente no podrías. ¿Qué es lo que sucede en la práctica? Es poco operativo, porque comienzas a ver todo un poquito deformado, las cosas adquieren ciertos movimientos que en la realidad no lo tienen. O sea,
alucina, pero al mismo tiempo también amplifica tu capacidad de sentir y por lo tanto de permitirte entender cosas de distintas maneras. Oye, ¿Okay? Vamos a ir con el otro, que usted me escuchó, supongo. Sí. Y nos vamos con Francis Crick. ¿Quién es este hombre? Porque si bien tenemos un tipo creativo, tecnológico como Steve Jobs, ya le voy a preguntar a usted, querido amigo Lama, personal. Este es ni más ni menos premio Nobel de Medicina Biología. Él fue el que descubrió el ADN. La doble hélice de la cadena del ácido desoxirribonucleico. Gracias a él entendemos cómo opera este sistema casi mágico que tiene forma de dos serpientes enroscadas que van creando y mutando para generar un cuerpo humano y que por lo mismo y bajo su entendimiento se han podido curar tremendas y grandes enfermedades. ¿Tú me vas a decir que este caballero también consume droga? Él consumió droga, de hecho lo hacía habitualmente y él descubrió esto a través de una inspiración, él tuvo una visualización. El hombre quería ver cómo funcionaba la biología, como era parte de la Universidad de Cambridge, como que ellos practicaban. Son médicos y ellos por lo general, más allá de que uno tiene una idea del médico que es como súper correcto, que no fuma, que no toma, no, a ellos les gusta mucho, por lo menos lo más interesante, practicar y consumir droga. Y ellos tomaban LSD una vez más. Vamos a hablar de otra droga. Y él en este momento de introspección, porque estos gallos no lo ocupan para evadir. Lo poco a poco se van para adentro y empiezan a ver dentro de su cerebro combinaciones que tu misma biología te dicta, porque es como tener los ojos volteados hacia adentro, como un telescopio que te permite entender cosas que con ecuaciones, ¿cierto? Por una lógica de deducción normal humana no podías llegar. Y él logra entender, dice, a ver, esto es así, asá, asá, la doble hélice debe haber una construcción sencilla de moléculas que comienzan a repartirse y reproducirse. Y dice, a ver, ya, después vuelve el efecto, lo produce, premio Nobel. Lo que él dijo era completamente verdad. ¿Quién se lo dictó? Aquí está un gran misterio. Probablemente él mismo, pero accediendo a través del LSD a estructuras moleculares de lenguaje mental que él, de forma normal y sin nada en el cuerpo, jamás lo pudiera haber entendido de la manera que él lo ahora, hizo. digamos que esto no funciona así con todo el mundo. No es que yo mañana tomo LSD y voy a inventar una Convertirte en cosa genio. revolucionaria. No, pero agudiza tu sentido. Según bien, tu pero capacidad puedes avanzar o no. Por ejemplo. Debe haber un backup más o menos importante. Exacto, una materia prima, dice. Sí, claro. Depende de cada uno. De Yo hecho, fue el lugar. El lugar yo creo que lo más importante, porque no es una Maestro, fiesta electrónica no que trae un puede- trip y dice, hoy la cadena de ADN. No, no bueno, puede haber dicho algo más sabio. lo Lo más más importante es el importante. contexto y con quién y a través de quién Lo lo hablaste hace. de John Lennon también hace un tiempo. Vamos a llegar a todas esas cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No, te adelante. El LSD, no se preocupe, es como Aldous Huxley que hablaba sobre las puertas de la percepción. Él experimentaba con eso. De hecho, el grupo The Doors se puso así por uno de los libros de Huxley, que eran las puertas de la percepción, ni más ni menos. Ok, entonces, vamos a avanzar. Bill Gates, también estamos en el área del LSD, que en algún momento, ¿cierto?, fue socio de Steve ¿También? Jobs. Sí. Este hombre, filántropo, creador, tremendo cofundador de Microsoft, esto lo probó antes de los 25 años. Y ojo, si bien él agradece la experiencia, él no está tan de acuerdo. De hecho, sus palabras obviamente son estas. Bill Gates dice así respecto al consumo del LSD. Estaba en el otro lado de la frontera. Está hablando un poco de la experiencia y en la época cuando lo hizo. La mente joven puede hacer frente a muchos tipos de dopaje. Claro, uno tiene más resistencia. Y por la edad pude salir. O sea, para él lo experimentó, ya lo picó y se salió de inmediato. No creo que actualmente pueda manejar la falta de sueño, pero en ese entonces nunca me perdí un día de trabajo. ¿Te das cuenta? Alfa, ¿a qué edad dijiste tú que se había Como consumido? los 25 más o menos. ¿Y uno está preparado a los 25 años para probar un Qué buena LSD? pregunta, probablemente no. Yo creo que, a ver, hay un dicho que dentro de los más grandes, que es Jonathan Ott, si no me equivoco, de los grandes ensayistas, bueno, son médicos, sobre droga, él llega a una conclusión, porque prueba todos los tipos de droga, para qué sirven, si es que no sirven para nada, que son para puro jugar, en fin, y él dice, ¿saben qué? Mi conclusión es tan simple como la siguiente, y ojo por lo impopular de mi dicho, pero las drogas solo son para personas equilibradas. O sea, la persona equilibrada, yo les invito a probar porque les pueden servir en tantos aspectos. Pero los que no, los que tienen carencia, mejor ni se acerquen ahí porque pueden quedar atrapados por mucho rato. Nos pasamos a otra droga. Esta, una de las más peligrosas, por supuesto, populares y que obviamente hoy día ha perdido terreno porque han salido unas más tóxicas. Tiene que ver con la que consumía el gran inventor de cuántas cosas hoy día ocupamos, como Tomás Alva Edison. ¿Cuál era su gusto por la cocaína? Toma. ¿Te Mira, crees? si hubiera vivido acá sería DJ, pero no, en aquel momento era sencillamente un tremendo inventor que obviamente tuvo una gran panelista. tendría una gran cantidad de patentes, digamos, pero en su momento también
se lo quitó obviamente al gran Nikola Tesla. Ya, ¿él por qué utilizaba esto? Porque él tenía una cantidad de información que necesitaba plasmar, conseguir patente y crear físicamente todos los inventos que a él se le ocurrían en su mente, que a él le molestaba dormir. Entonces, cuando él descubre la cocaína, el clorhidrato, quería más tiempo y por lo tanto lo ocupaba para mantenerse en estado eufórico, así como tremendamente enérgico, escribiendo y obviamente junto con eso tener una mayor cantidad de horas. Pues este tipo en algún momento hace una apuesta con su amigo inventor y le dice así como: oye, tenemos que sacar la patente, tenemos weón que, compadre, yo la hago. 72 horas sin dormir. Toma. Pegándose en la vena, por supuesto. Ahora es mediadista, trabajando mediadista. Después le tuvo que arreglar tan cosas, le quedó medio mal pico el invento, pero finalmente lo logró. Ahora, ¿cómo lo hacía? No como actualmente se consume la cocaína, que ya sea inhalando o que viene inyectable, ¿cierto? O también depositada en otros lugares donde entre de inmediato en tu mucosa, porque hay personas que se lo aplican en el ano. Sí, pues. Claro, como se veía en la película de Leonardo DiCaprio, ¿se acuerdan del Lobo de Wall Street? Sí. Donde le colocaba a la niña con un poto que tenía acá en la cara y se la servía desde ahí. Cualquier cosa que entre dentro del flujo sanguíneo, ¿cómo funciona? Pero él lo tomaba, en aquel entonces lo vivía en un brebaje, en un líquido donde venía completamente disuelta. Vin Mariani se llamaba. Y ahí, compadre, se pegaba una copa y todo lo demás. Vin Mariani, la bebida compuesta de cocaína que adoraba al Papa León III Thomas Edison y obviamente Jules Verne o Julio Verne. Analgésico, como suele ser la planta de cocaína, que charcharla, para decir masticarla, es muy útil para los indígenas. De hecho, es bastante recomendable, muy consumido en Europa. Contenía 10% de alcohol y una cantidad no menos importante de clorhidrato de cocaína. Pero en realidad ni siquiera la cocaína más bien levemente procesada directamente de la planta. Oye, que es tremendo remedio, ¿eh? Ojo, la cocaína. A ver, no hay que confundir que es un tabaco con un cigarro. No es lo mismo la coca que la cocaína. Claro. ¿Cachai? Entonces, a las cosas hechas con respeto se pueden ser, que son medicinas. De hecho, las venden como hojas de coca cuando vas para que no te apures, para que no... Hasta calugón te venden. Sí, te venden unos calugón con coca. Mira. Te lo juro. Bueno, hay un montón de uso. A propósito, también, ¿quién era que quedó este hombre pegado? Porque fíjate que él la defendía y era porque todavía no estaba al tanto de los problemas del consumo reiterativo de la cocaína. Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, ni más ni menos. Absolutamente. Bueno, de hecho era un tremendo defensor de la cocaína, lo usaba como analgésico y decía que, y hasta cierto punto tenía razón, que era menos peligroso y menos adictivo que la morfina a la hora de adormecer ciertas partes del cuerpo para operar o sencillamente para lograr cierto estado especial de esta persona para que se abriera frente a los tratados psicoterapéuticos. ¿Y la consumía igual que Edison? ¿La consumía en vino también, un brebaje? De todas las maneras posibles. Bueno, dicen que... Pero, una pregunta, porque ahora acabo de quedar vuelta loca. Me dices que él la ocupaba como para hacer dormir a la gente, claro, dormir una parte del cuerpo. Pero hasta donde yo sé, lo que dicen de la cocaína es que es todo lo contrario, que no te deja dormir. Claro, lo que pasa es que físicamente genera un estado de adormecimiento. Ya. Las personas que mascan coca, sobre todo los indígenas y aquellos que tienen sus raíces del norte de nuestro país, también lo ocupan muchos doctores. Yo conozco y se ablanda y se relaja un poco la lengua. Y es para adormecer, no es para adormecer. Claro, el efecto energético es contrario, pero eso es en el estado de ánimo. Atención, bueno, él escribió un artículo que se llama Über Coca, que es como, cierto, en alemán es como por sobre la coca, así con todo lo que es poder, y sale un video hasta recomendándole y diciendo cuáles son, digamos, todas sus posibilidades médicas. Atención, el mismísimo Freud. Había oído hablar sobre los efectos terapéuticos de la cocaína, creo que con los soldados austríacos, y decidió experimentarla en sí mismo y con un colega suyo. Y muy precipitadamente comenzó a recomendar públicamente el uso de la cocaína como un remedio terapéutico. Ignoraba que tenía propiedades adictivas. Ahora, esto le trajo una serie de problemas, porque... ¿Qué pasa con la comunidad científica? Perdona que te interrumpa, porque sí, se hacen fama de consumir tipo de droga. Hay gente que imagino que los condena por eso y les cree menos. Claro, lo que pasa es que hay que entender que en ese momento, así como el uso del rapé que se utilizaba, se veía como algo incluso elegante, algo así como tener acceso a algo relativamente... Bueno, las altas esferas consumían opio y todo ese tipo de drogas. Exactamente, muy bien, amigo mío. Pero
no fue hasta que se formó toda una generación de personas afectadas mental y físicamente por estas drogas que ahí comenzaron a ser mal vistas. Ahora, para darse cuenta de eso, el hombre ya tuvo que haber estado tremendamente metido, entonces ya no tenía, digamos, muchas posibilidades de regresar. Era un camino bastante complicado, siendo que él era, obviamente, el padre del psicoanálisis, podría haber tenido herramientas para él, ¿ok? Pero en estricto rigor se le reconocen sus tremendos aportes, pero el tema de la cocaína en el caso de Freud se vio siempre como un pequeño pasaje paralelo, imprudente, del cual obviamente no se mezcla junto con su obra en términos de aporte científico. Ahora, algo parecido dirán algunos y que sin embargo hoy por hoy se receta médicamente, esto está permitido bajo ciertos estándares que cuando una persona ya sea que quiera bajar de peso o que quiera derechamente sacarse esos estados depresivos, son las anfetaminas, en cuya peor versión, así como Walter White, está la metanfetamina. ¿Quién consumía esto? Y atención, porque las manos del mundo, el poder sociopolítico en aquel entonces, sobre todo durante la Segunda Guerra Mundial, estaban en poder de este hombre. Y él, entendiendo tremenda responsabilidad, lograba mantenerse despierto y más o menos afinadito, pero obviamente las consecuencias se pagan al rato. Era Winston Churchill. Grande. ¿También? Maestro de la anfetamina. Qué manera de echarse todo para adentro, amigos míos. No podemos negar la inteligencia de Churchill, ¿eh? O sea, son cosas innegables. Sí, Yo podría decir drogadicto, no sé, tonto, genio. perdido, Es que eso es lo que pasa. Claro, la drogadicción como término es algo muy complejo. Es cuando tú ya no tienes palabras. Alguien por ahí, de manera muy sencilla, definió qué es una adicción, que puede ser cualquier cosa, es cuando tú no puedes parar. Es cualquier cosa que me gustaría dejar de hacer esto y no puedes. Es una adicción. Estos tipos eran adictos a la droga, algunos de ellos, claro que sí. Otros no, la podían dejar y manejar hasta cierto punto. Como en la vida real, hay gente que son más propensas a ciertas adicciones y hay otros que no, que pueden probarlo todo y lo pueden dejar y no es adicto a nada. Al trabajo. Ahora hay que entender que cada una de estas cosas trae consecuencias físicas de las cuales las personas debieran estar atentas y entender de cuáles son sus capacidades de resistirlo, y generalmente aún aquellos que son capaces de recomendar estas drogas, finalmente dice solo en nivel experiencial de ir y volver rápidamente. ¿Qué es lo que podía hacer con la anfetamina Winston Churchill? Trabajaba hasta las 3 de la mañana y se levantaba hasta las 8. Toma. Claro, como quien trabaja en Así Somos y después va al matinal. ¿Sabes qué le faltó? Le faltó a ¡Te Asimov. quemaste solito! Le faltó a Asimov, que también escribía todos sus libros en base con anfetamina, se escribía como un libro mensual. Exactamente. ¿Quién más era pegado a la anfetamina? Adolf Hitler. Entre También. tantos. Sepan Pero ustedes, todo. las drogas pueden ser amplificadores de la conciencia. Cualquier cosa, pero menos, y de lo que se tiene que cuidar es de la inflación del ego. De ahí es difícil salir.